Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, la palabra del Señor ahí en la epístola a los Efesios, definitivamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a dar ciertas instrucciones y habla tanto de los padres como de los hijos. Habla entonces de cómo el padre debe tratar a los hijos y cómo los hijos deben tratar a los padres. Y esto es con el motivo de que dentro del hogar haya una armonía, ¿cierto? Ahora, una familia sana no depende solo de buenos hijos, sino de padres que forman correctamente. Y por supuesto, hijos que también estén dispuestos a obedecer a sus padres. Para irnos adentrando en el tema de la crisis con los hijos, yo quisiera que vayamos al primer punto en esta tarde. Siempre me gusta explorar sobre el origen de la crisis. En oportunidades anteriores te he comentado de que ciertamente el origen está en el corazón del hombre. Todo lo que sucede parte de nuestro corazón, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Sabemos que la naturaleza pecaminosa del hombre produce circunstancias dentro del hogar, produce que hayan situaciones, peleas, discusiones, que a veces no son las idóneas, pero ocurren, pero estas tienen su origen en el corazón. Sin embargo, quiero compartirte con la palabra del Señor un par de historias. Hoy vamos a estar viendo un par de historias que realmente nos van a dar un hermoso aprendizaje de cómo nosotros atravesar las crisis, pero con la mano del Señor. Superar las crisis con la mano del Señor. Porque sí hay esperanza, porque sí hay solución por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces con este pasaje en 1 Samuel capítulo 1, verso 3, que dice de la siguiente manera: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Vamos a ir dando un poquito de contexto para ir entrando en materia. Dice allí: todos los años aquel hombre. ¿Cuál hombre? Ahí está hablando de un hombre llamado Elcana, quien sería luego padre de Samuel el profeta. ¿Ok? Elcana tiene dos esposas, una de ellas llamada Ana y la otra de ellas llamada Penina. Este hombre, siendo un hombre de Dios, subía cada año, dice allí, ¿a qué? A adorar. Ahora, esa es la historia, por supuesto, de allí parte la historia del profeta Samuel. A través de este hombre, Elcana, Ana, ustedes quizás hayan escuchado sobre esta historia, nace el profeta Samuel, bajo unas circunstancias de su madre en petición al Señor. Y por supuesto, finalmente, como el Señor le otorga, ella no podía tener hijos, le otorga tener hijos, nace Samuel y ella decide entregarlo justamente al tabernáculo del Señor, donde estaba el sacerdote Elí, quien era el sacerdote principal que estaba a cargo justamente de todo lo que tiene que ver con la adoración dentro del tabernáculo del Señor, dentro de la tienda del Señor. Recordemos que allí habitaba la presencia del Señor. Cuando ellos eran consultados, ahí habitaba el Señor. Amén. Entonces, bajo este contexto, no me voy a enfocar en la historia de Samuel, pero sí me quiero enfocar en la historia de estos dos hijos del sacerdote Elí, llamado Ofni y Finés. Presten atención, porque algo sucede en la vida de estos hombres, y de allí nosotros vamos a tomar un aprendizaje, porque ellos viven un proceso que nos va a permitir ahora a nosotros descubrir cómo abordar las crisis familiares, cómo abordar las crisis especialmente o específicamente de los hijos. Así que lo primero que te quiero hablar en esta tarde con respecto a esto es asuntos sin resolver en el hogar. Muchas de las situaciones o crisis, como les decía al principio, suceden por asuntos que no han sido resueltos
dentro del hogar, dentro de la familia. Heridas abiertas, procesos abiertos, algún testimonio que no fue presentado de la mejor manera, un padre que quizás no obró bien, una madre que quizás no tuvo la mejor actitud, unos hijos que también no decidieron obedecer a sus padres y traen consecuencias. Y es cierto, porque han habido casos, hay casos de casos. Hay padres que han sido padres nobles, que han procurado llevar a sus hijos de la mejor manera, con las mejores intenciones posibles, con la palabra del Señor, y aún así sus hijos han decidido tomar un camino diferente. Como también han habido los casos contrarios, han habido padres que han hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero han tenido hijos que han decidido apartarse del daño o de la maldad que cometieron sus padres y decidieron llevar vidas diferentes. Como también hay padres sanos que han tenido hijos sanos, como también hay padres malos que han tenido hijos malos. Hay de todo. Ahí les quiero plantear todos los escenarios. Pero el día de hoy vamos a ver algo interesante, porque ciertamente en la mayoría de los casos, repito, no en todos, hay asuntos sin resolver en el hogar que ocasionan las crisis. Vamos a ir ahora a 1 Samuel capítulo 2, verso del 12 en adelante. Dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos. Presten atención, estos eran sacerdotes, y dice: no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Quiero comenzar hablándote de los hijos de Elí. Me llama la atención que dice que ellos hacían lo malo delante de los ojos del Señor y que eran indignos. Fíjense, estoy hablando de los hijos de Elí que eran sacerdotes. Presta atención. Estamos en el antiguo pacto, antiguo testamento. La forma del pueblo a adorar a Dios, la forma del pueblo a entrar en relación con Dios era por medio de los sacrificios. El pueblo, como un acto de adoración, llevaba ante el tabernáculo o la tienda donde habitaba la presencia del Señor, y allí presentaban sus holocaustos, sacrificios, como un acto de adoración, y eran perdonados, redimidos de acuerdo y según sea el caso de la ofrenda o el sacrificio que presentasen, de acuerdo a las diferentes circunstancias. Lo cierto del caso es que quienes eran encargados de llevar los rituales dentro del tabernáculo o la tienda del Señor eran justamente estos sacerdotes. Fueron designados a través de la ley de Moisés. Dios habló a Moisés, le dieron unas características, y la tribu de Leví le correspondía entonces presentar estos actos de adoración. Digo este contexto para nosotros lograr entender cuán malo estaban haciendo estos hombres que eran sacerdotes. Pero lo que me llama la atención dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. ¿En serio? ¿De verdad? Estaban en el templo, en la tienda de donde habitaba la presencia de Dios, y no conocían al Señor. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. De paso, tampoco sabían lo que hacían. Si no conocían al Señor, tampoco sabía para quién eran estos sacrificios. Ustedes pueden creer por un momento que se supone un sacerdote levita que tenía que saber lo que hacía, no sabía lo que hacía. ¿Pueden creer eso? Pues así la Biblia nos lo relata. Y fíjense la actitud de ellos. Dice que venía el criado del sacerdote, es decir, un siervo del sacerdote, y con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. ¿Cuál carne? La carne que se presentaba como sacrificio, como acto de adoración, que muchas veces tenía que ver con un perdón de los pecados. Algunos de estos sacrificios se les permitía consumirse, es decir, comerse por parte de los sacerdotes. Otros sacrificios debían quemarse por completo, según sea el caso, que realmente es un tanto complejo explicarlo todo, pero quiero tratar de ser lo más sencillo posible a la hora de mostrarle esto. Lo cierto del caso es que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Entonces, hacían lo malo y esto los hacía ser indignos.
no conocían a Dios, eran sacerdotes, pero no conocían tampoco las tradiciones de los sacerdotes. Deshonraban lo sagrado. Ahora, ¿cómo es posible que siendo sacerdotes no supieran hacer las cosas? Esto preocupa porque es posible que ellos no hayan sido formados correctamente. Es decir, no fueron corregidos. Su padre Elí, quien era el sumo sacerdote, que tenía por supuesto que darle las asignaciones y explicarles el motivo, la razón, y no hacer las cosas en forma religiosa y mecánica, sino darles sentido, propósito. Recordemos que cuando estas personas ponían los adoradores ponían la mano sobre el animal y luego ellos mismos en algún momento inclusive participaron de estos sacrificios, que todo fue una sombra de lo que posteriormente Dios haría con Jesús en la cruz del Calvario. Recuérdense que todo lo que ocurre en el antiguo pacto estaba representando ahora lo que iba a ser el nuevo pacto, el Cordero de Dios, que sería sacrificado por nuestros pecados. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Sin embargo, ellos no estaban informados, como que no entendían por qué lo hacían. Deshonraban lo sagrado, despreciaban las ofrendas del Señor. Al despreciar las ofrendas del pueblo y solo pensar en ellos mismos, no tenían respeto alguno. Indudablemente no hubo una formación, una guía que les instruyera a que ellos hicieran lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo porque quiero hablarte un poquito sobre Elí. Primera de Samuel capítulo 2 verso 22 en adelante nos dice: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo, presten atención, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Imagínense ustedes hasta qué punto llevaron a nuestro Señor, que es rico en misericordia, que es amor. Pero también cuando Dios decide emitir su decreto, no hay nadie que se pueda interponer allí. Ahora, fíjense esto, dice que ya Elí era muy anciano. Habían pasado varios años, no los había educado, y ahora que la cosa estaba peor, que estos sacerdotes tenían relaciones con las mujeres afuera del tabernáculo, de la tienda donde habitaba la presencia del Señor. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? La presencia del Señor habitaba en ese tabernáculo y afuera ellos estaban teniendo relaciones con las mujeres. Terrible la situación que estaba ocurriendo allí. Vamos a hablar un poquito sobre Elí, porque ciertamente Elí tiene responsabilidad. Dejó pasar mucho tiempo. Luego él sabía, porque más adelante el Señor se lo dice: tú sabías lo que estaba pasando y no los corregiste. No corregiste a tus hijos. Y ya vamos a dar unas aplicaciones con respecto a eso. Estaba entonces muy anciano cuando ya el nivel de maldad había llegado al tope. Intentó llamarles la atención demasiado tarde. Ya era tarde, ya Dios había tomado una decisión sobre ellos. Así de sencillo. Más adelante el Señor juzgaría a Elí, porque él sabía lo que sus hijos hacían y no los reprendió. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 3:13, que dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. No los reprendió a los muchachos. Ahora, ¿qué principios podemos nosotros extraer de la palabra del Señor? ¿Cómo podemos traer esta palabra de Dios al presente, a nuestro tiempo actual? Ciertamente
aunque hay casos de casos, como se los mencionaba al principio, hay hogares de hogares, situaciones distintas, procesos distintos, hay algunos eventos particulares que nos hacen pensar cuándo y por qué ocurren las crisis de los hijos. Vamos a ver algunas consecuencias que pudieran estar causando esas crisis. Número uno, no hayan visto buen testimonio, que los hijos no hayan visto un buen testimonio de parte de sus padres. Vidas desordenadas, vicios, peleas y discusiones, infidelidades, falta de respeto en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente, el descuido o la falta de atención. Esto genera crisis en los hijos cuando los hijos no son atendidos, cuando no se les dedica tiempo, cuando hay falta de atención. Por supuesto que esos hijos, ¿cómo crecen? Sin un papá, sin una mamá. Ausencias paternas o maternas, cuando no hay corrección oportuna. Déjeme decirle que las cárceles están llenas de personas que no fueron formados, que no fueron corregidos a tiempo, que no le pusieron límites en el hogar, que no le enseñaron lo bueno y lo malo. Demasiada pasividad, cuando padres dicen, yo no quiero estar peleando con mi hijo, es que yo no quiero regañarlo, es que yo no quiero estar en conflicto, y asumimos una posición tan pasiva que el hijo hace literalmente lo que le da la gana. Esto no se puede permitir, hermanos. No hay una formación espiritual, no hay un buen testimonio. Hijo, vamos a orar, vamos a congregarnos, vamos a leer la palabra, vamos a pasar tiempo juntos. Cuando estas cosas no ocurren, se está abriendo una puerta al enemigo para que entre y poco a poco comience a causar estragos. ¿Cómo era posible que estos sacerdotes no sabían quién era Dios? ¿Cómo es posible eso? Y su padre relajado, pasivo. Parece que no los instruyó, parece que andaban en automático. Eso es como cuando tú y yo venimos religiosamente a la iglesia cada domingo en automático. Voy para la iglesia, gloria a Dios, aleluya, chao. Y el resto de la semana, bueno, que venga como venga. No hay intimidad, no hay relación, no hay comunión con Dios. Hermanos, de aquí podemos sacar tantas cosas para nosotros poder trabajar como hogares, como familia. Estoy hablando por ahorita de los padres, pero vamos a ir hablando de los hijos también, no se me van a escapar. Aleluya. Malas influencias. Ahora vamos a hablar de las malas influencias que los hijos pueden tener. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pajarito, pajarita. 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas, a ver iglesia, léalo conmigo. Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién andas? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son las personas que te rodean? El contexto de este pasaje, porque todo pasaje tiene su contexto, era que el apóstol Pablo estaba exhortando a los hermanos que de alguna manera no estaban creyendo en la resurrección del Señor. Es decir, que lo que decían otros, que Jesús no había resucitado, según otros, los estaba apartando de la fe. Y si ellos no creían que Jesús había sido resucitado, vana era su fe. Palabras más, palabras menos, ¿qué significa? Que las malas compañías los estaban alejando de los principios de la palabra de Dios. Principios que tienen que ver con nuestra eternidad. Principios que tienen que ver con nuestra salvación. Ojo pelado, como dicen por allí. Aplicación, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Con qué personas te estás entonces relacionando que puedan separarte de los principios de la palabra? ¿Qué personas tienen costumbres que atentan a esos principios? Que van en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué música escuchas? Personas o modas que te influyen. ¿Qué tipo de modas? ¿Quién es el youtuber que te gusta? ¿Quién es el tiktoker? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cuál es el influencer que más te llama la atención? No voy a decir nombres aquí porque después me sacan por ahí. Hermano, no nos dejemos influenciar tanto por personas. Hay personas que salen hablando en las redes cada locura. Lo primero que le viene a la mente, y como son famosos todo el mundo, ay sí, vamos a seguir lo que él haga y lo que ella haga, y la locura.
y no nos damos cuenta que eso nos puede alejar para siempre del Señor. Nos puede separar eternamente del Dios Todopoderoso. Lo siguiente que ocurre son las malas decisiones. Por supuesto, vamos a incluir esto también en todo esto, en nuestro primer aspecto que tiene que ver con el origen de las crisis. Malas decisiones. Sabemos entonces que esos asuntos sin resolver en el hogar influyeron en la vida de Ofni y Fines. ¿Cierto? Algo tuvo que haber pasado en esa casa. Algo ocurrió que estos jóvenes estaban actuando de esta manera. Pero ahora quiero hablarte de otra historia. Te dije al principio que íbamos a ver dos historias que nos iban a dar ciertos principios y vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Vamos a ir ahora a Números capítulo 1, capítulo 16, verso del 1 al 3, dice: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Ahí está el chisme completo, para que usted no se pierda la pista. Están acusados, ya se sabe quiénes son. ¿Le queda alguna duda quiénes eran? Si no, repito el versículo 1. Y se alzaron contra Moisés. Presta atención, ¿qué hicieron? Se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres ¿de qué? De renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Bueno, ahí está Coré. Coré plantea una rebelión de la misma descendencia que Moisés y Aarón, de la misma tribu de Leví, una tribu que estaba ahora encargada de la adoración. Nos fuimos unos años atrás. Esta historia que les estoy contando ahora de Coré está antes de la historia que estábamos viendo de los otros sacerdotes. Esa ocurrió unos años después, unas 7, 8 generaciones después. Pero presta atención porque aquí hay una rebelión. Coré, como le dije, formaba parte de esa tribu de Leví, escogido con un propósito para ministrar y servir al Señor. ¡Wow! Familias de adoración, familias escogidas y apartadas para un propósito eterno. Tenían que ministrar con todo lo relacionado con el tabernáculo, con la tienda donde habitaba la presencia de Dios. Sin embargo, sabemos que Coré se rebeló contra la autoridad, contaminó también el corazón de varios israelitas. No solamente que fue que él se rebeló solo, fue que contaminó el corazón de otros. Fíjense cómo las malas influencias, cómo esas personas cuando nos influyen negativamente, definitivamente te pueden sacar del propósito divino de Dios. ¿Qué situaciones de crisis hay en tu casa que necesitan ser sanadas? ¿Cómo es posible que este hombre que tuviera principios de adoración ahora se rebelara contra Dios? ¿Qué situaciones, qué procesos ocurrieron ahí en la vida de Coré? ¿Por qué ahora el corazón de Coré se había apartado? Fíjense que en el primer pasaje vimos que venía de un linaje, hijo de no sé quién, hijo del hijo del hijo del hijo. Había propósito, había dirección, había unción, había llamado. ¿Qué pasó en el corazón de Coré? Quizás el buen testimonio o el mal testimonio de alguien lo hizo desviarse. Falta de atención, descuido familiar, alguna falta de corrección. Quizás Coré en algún momento en su vida no fue corregido. Si estas cosas no se atienden, por supuesto que los hijos van a crecer con crisis. Estamos viendo todo lo que ocasiona esas crisis en el hogar, el origen. ¿De dónde viene ese origen? ¿Por qué ocurren las crisis con los hijos? No salen de la nada, mis amados hermanos. Hay situaciones, algo está pasando en casa. ¿Cómo nos estamos desarrollando con nuestros hijos? ¿Cómo nos comunicamos con ellos?
cómo se comunican los hijos con nosotros. Hablo como padre, pero también hablo como hijo, porque aún y cuando estoy casado, igualito tengo mi madre y mi padre. Igualito tengo que honrarlos. Igualito estoy en conversación con ellos. Son mis padres amados. Sigo siendo un hijo. Aunque ahorita mi rol está más enfocado en la paternidad, en levantar a mis hijos. Y no crean, hermanos, cuando yo les predico a ustedes estas cosas, yo reflexiono en mi propia vida, porque yo no soy perfecto. Yo también me equivoco, yo también fallo. Hay veces que quizás estoy dedicando más tiempo a otras cosas y no estoy atendiendo el tiempo suficiente a mis hijos. Todo hay que buscar un balance. Necesitamos apartar un tiempo para cada cosa. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo que dejamos el hijo en la casa. A veces nos enfocamos tanto en otras cosas que no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos. Y todas estas cosas dan pie a que más adelante vengan las crisis. Lo segundo es, vamos a hablar entonces ahora de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas dos historias? ¿Qué ocurrió después? Vamos a ir para eso, vamos a retomar nuevamente 1 Samuel, capítulo 3, 11 al 14, que dice: entonces el Señor le dijo a Samuel, fíjense que ahora aquí aparece Samuel en escena como profeta: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Quiero hacer una pausa aquí. Samuel, hijo de Ana, hijo del otro señor que se me fue el nombre, Elcana. Samuel fue entregado para vivir en el tabernáculo junto con Elí. Nótese que él también pudo crecer viendo cosas que no eran correctas. Sin embargo, fíjense la diferencia. Ahora Dios estaba con Samuel y eso lo vamos a ir descubriendo. El Señor le habla a Samuel, ni siquiera le habló directamente a Elí. La voz de Dios llama a Samuel, que estaba ahí dentro del tabernáculo, y le dijo lo siguiente: estoy por hacer algo, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Verso siguiente, ahora sí. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Verso siguiente: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios, ni por ofrendas. La salvación se le fue de las manos. Por haber sido desobedientes, Dios ahora los apartaba de su presencia. Y no solamente recayó sobre sus hijos, recayó sobre su padre Elí. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por lo que le enseñamos a nuestros hijos. Como padres, Dios va a demandar lo que suceda a nuestros hijos. ¿Qué hiciste con el hijo que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? Te la di para que los bendijeses, para que los ayudases, para que les mostrase mi amor, para que les mostrase mi palabra, para que vivieran felices, y has hecho lo que mejor te parecía. Malas decisiones, consecuencias de esas malas decisiones. Vamos ahora a 1 Samuel. Dice: así que los filisteos, que sabemos que siempre estaban en conflicto con la nación de Israel, el pueblo de Dios, dice: así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. Cuando el mensajero, más adelante el verso 18 dice: cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, porque el arca de Dios fue capturada, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel, sacerdote y juez de Israel.
Ahí quedaron las vidas de Elí, Ofni y Finees, por causa de que no atendieron a la voz de Dios, de que no lograron corregir las cosas a tiempo. Iglesia, déjame decirte que estás a tiempo de corregir las cosas. Estás a tiempo de hacer las cosas diferentes para tu hogar, para tu familia. Ciertamente Dios es amor, es misericordia, pero estoy seguro que en el momento que llegue la hora, Dios va a hacer juicio. Y déjeme decirle, quiero decirles esto: Dios va a establecer su juicio conforme a su palabra. Esto es, y voy a poner el ejemplo, cuando una persona comete un delito y es presentado ante un juez, ¿qué hace el juez? Lee la ley y lee lo que transgredió, se comprueba que es hallado culpable y viene una sentencia. ¿Quién sentenció a quién al final de cuentas? ¿El delincuente fue la víctima del juez o el delincuente es víctima de sus propias acciones? ¿Quién condenó a quién? La persona en el mismo momento que comete el delito es culpable de sus acciones. Por lo tanto, el juez emite su sentencia. Ya está. Sencillo. A veces queremos culpar a Dios cuando nosotros somos los responsables de nuestras acciones. El evangelio es el llamado de Dios para asumir nuestra responsabilidad. Pero aquí te voy a decir algo más hermoso. Alguien ya pagó el precio por ti. Alguien ya pagó el precio por nuestros pecados. Y ese que pagó el precio por nuestros pecados ahora es nuestro abogado. Ahora por medio de él somos justificados. Mira cuán grande es el amor de Dios, quien por medio de su Hijo amado nos ha perdonado, nos ha redimido. Con mayor razón vivimos el tiempo de la gracia. Así que lo más importante que puedas hacer es arrepentirte, apartarte y vivir una vida para el Señor. La sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. El juicio de Dios entonces recayó sobre Elí y sus hijos. Las ofensas contra Dios no fueron pasadas desapercibidas, como a veces pensamos que las ofensas pasan desapercibidas. No, las ofensas costaron sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario para no ser tomadas en cuenta. Por medio de Cristo son perdonadas, pero no fueron pasadas así. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, Dios las tenía presentes, pero decidió amarnos aún más y entregar a su Hijo en nuestro rescate. Ellos no iban a ser perdonados. Ellos perdieron esa salvación. Finalmente, Ofni, Finees y Elí perdieron la vida. Sabemos que hay consecuencias terribles, pero ahora yo quiero que veamos las consecuencias de Coré. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en Números, capítulo 16, versos 23 en adelante. Dice: entonces respondió el Señor a Moisés: habla a la congregación y diles, aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Se retiraron pues de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos, sus pequeños. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y se abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea, en medio del pueblo. Estas fueron las consecuencias para Coré. El juicio de Dios vino sobre Coré, Datán y Abirán. La rebelión de ellos no fue pasada tampoco por alto. Dios no se hizo la vista gorda. La rebelión tuvo sus consecuencias. La Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Alguien ya tiene a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Todas sus casas fueron tragadas por la tierra, todos ellos perdieron la vida. Los hijos
pueden rebelarse en contra de sus padres con terribles consecuencias. Por eso que cuando un hijo desafía a sus autoridades, tienen consecuencias. Hace tiempo escuché una historia que me llamó la atención y dice más o menos, es una historia popular que dice: la hija en desobediencia le dijo a su madre: madre, me voy a una fiesta, me voy a rumbear, lo que sea. Hija, Dios te bendiga. Mami, Dios no cabe aquí, si quiere puede ir en la maletera, en la cajuela del auto. Tuvieron un accidente, murieron todos y la cajuela quedó intacta. A veces los padres le dicen a los hijos: hijo, no haga eso. Por el amor de Dios, no te metas allí. No te metas allí. No lo hagas. Yo hice algo parecido y salí con las llagas, salí quebrado, salí herido. No lo hagas. No lo hagas. Y van los hijos de terco y hacerlo. ¡Pum! Parece que le dicen: hazlo y lánzate de cabeza. Pero así somos los seres humanos. No obedecemos las autoridades, no obedecemos la voz de nuestros padres. Si nuestros padres nos dicen algo, jóvenes, escúchenlo. Por algo se lo dicen. Ellos son mayores y han pasado por cosas que tú todavía no has pasado. Si un padre te dice: no te metas allí, no te metas. Atiende a la voz de tus autoridades. Atiende a la voz de tus padres que te hablan con amor, porque no quieren que sufras quizás cosas que ya ellos sufrieron. ¿Amén o no amén? Amén. Están calladitos. Están calladitos. Levantarse contra una autoridad establecida por Dios puede costarnos la vida. Pero vamos a ir cerrando ahora con esto porque quiero finalizar. Hermanos, la restauración es posible. Ustedes se van a conseguir con unas perlitas aquí maravillosas. Quizás algunos lo sepan, quizás otros no. Pero quiero compartirte algo maravilloso que surgen de estas dos historias. Y usted dirá: ¿qué? Se lo tragó la tierra y el otro, a Ofni, al otro, espada. ¿Qué? ¿Qué bueno puede salir de ahí? Siempre puede salir algo bueno que ustedes nunca se imaginan. Vamos a ir a la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 2, verso 35. En medio de este proceso que Dios le estaba hablando, primero envió un mensajero, luego Dios le habló a través de Samuel a Elí. Fíjense lo que dice: entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. El Señor estaba ¿con quién? Con Samuel mientras crecía. ¿Y dónde creció Samuel? En medio de esa situación. En medio de ese hogar, en medio de ese sacerdocio de Elí con sus hijos. Ahí creció. Y fue diferente Samuel. Mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Dios levantó a alguien. Dios levantó una generación distinta. Dios levantó a alguien diferente en medio de las turbulencias, en medio del caos, en medio del hogar quebrado, en medio de donde las cosas estaban difíciles. Dios levantó otra vez. Hizo algo nuevo y diferente. Fíjense lo que dice ahora Números capítulo 26, verso 11. Más adelante, cuando hicieron el censo, dice: hicieron nuevamente el censo de Israel y miren quiénes aparecieron allí. Pero los hijos de Coré no murieron. ¿Qué tal? Los hijos de Coré no murieron. Se los tragó la tierra a Coré. Nótese que decía que estaban sus casas, estaban sus hijos ahí, pero sus hijos no murieron. Dios los guardó. Dios los guardó. Porque aun y cuando hay padres que cometen errores, que se equivocan terriblemente, que hacen lo malo ante los ojos de Dios, Dios puede salvar una generación. Dios puede traer esperanza. Dios puede traer reconciliación, familias diferentes, hogares diferentes. De allí, de un hogar que parecía que se los tragaba la tierra, Dios los salvó y los rescató y no permitió que perecieran, porque tenía propósito, porque Dios en medio de todo sigue siendo un Dios misericordioso.
firme pero misericordioso, justo, misericordioso. Es lento para la ira, dice su palabra. Tan lento es que yo no veo que la tierra se esté tragando a gente hoy. La gracia de Dios está disponible. ¿Cómo vas a responder a esa gracia de Dios? Aún a pesar de que tanto la familia de Elí y sus hijos estuvo mal, así como también por otro lado la familia de Coré se rebeló, Dios pudo levantar generaciones diferentes en medio de ellos. Puede ser que vengas de un hogar difícil. Puede ser que hayan pasado cosas terribles. Puede ser que mamá haya hecho algo muy mal. O puede ser que papá haya cometido un gran error. Pero eso no define tu futuro. Tú hoy puedes ser una persona diferente. Y lo más importante es que tú puedas perdonar a tus padres. Que puedas perdonar a aquellas personas que te criaron. Quizás fue un tío, un abuelo que te hirió, qué sé yo que te dijeron. Quizás te dijeron que eras tonto, que no ibas a poder salir adelante, pero la gracia de Dios te alcanzó. La misericordia de Dios te alcanzó. Y Dios aún, a pesar de lo que haya pasado a tu hogar, puede hacer las cosas diferentes. A pesar de las, qué sé yo cuántas cosas pudieron suceder. Aquí donde ustedes me ven, yo vengo de un hogar que pasó etapas difíciles. Procesos difíciles. Mi hogar no era un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá se estaban medio matando. Digo medio para no decir que se mataron completo. Quiero decir, discutían mucho, tenían muchas peleas, discusiones, se decían cantidades de cosas horribles. Por supuesto, no estaban en Cristo. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. La misericordia de Dios llegó. Y Dios vio las situaciones difíciles y los sanó, y los restauró, y los salvó, y los perdonó. Y hoy en día mi hogar es diferente. Y ahora, gracias a que Dios llegó a nuestras vidas, puedo decir, estoy haciendo y construyendo un hogar diferente para mis hijos. Mis hijos no tienen que atravesar cosas que yo atravesé. Mis hijos no tienen que pasar cosas que yo pasé. No tienen que vivir los insultos que yo viví, las huellas, porque hieren ciertamente en lo profundo de tu alma. Pero tú te levantas en el perdón del Señor y dices, con mi vida va a ser diferente. De aquí en adelante mis hijos van a caminar en el Señor. Mi vida va a ser distinta. Yo me pongo a los pies de Cristo y estoy seguro que veré su mano poderosa en medio de ellos. Amén. Tu origen no define tu destino. Puedes decidir diferente. Sí, puedes decidir diferente. Dios siempre levanta una nueva generación. Siempre hay esperanza. Ahora quiero decirles una perlita. Miren esto, miren esto. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 6, versos 31 al 38. Preste atención. Dice, David, ahora estamos en el rey David, más adelante todavía. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música de la casa del Señor. ¿Para qué? Para dirigir la música de la casa del Señor, es decir, la adoración, las alabanzas. Después de que el arca fue colocada allí, ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salmón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Iban a estar en la tienda, pero hasta que el templo fue construido. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Ahora mire de dónde. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Mahat, Amasi, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abisaf, Coré, Izar, Coat, Leví y hasta Israel. Mire esto, Samuel, el profeta Samuel, era descendiente de Coré. Venía de ese linaje levítico, de esa descendencia. Miren cómo ahora dos historias que parecen aisladas y separadas se unen.
Miren de dónde la gracia de Dios aún seguía obrando. Pero si no los alcanzó alguno fue porque el corazón de muchos se endurecieron y se rebelaron en contra de Dios y no se arrepintieron. Un corazón que no se arrepiente de sus acciones, que no oye las correcciones, que no hace las cosas al tiempo, es un corazón que se endurece, se seca y se aparta de Dios. Pero si tu corazón hoy oye la voz de Dios y ciertamente nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados, somos redimidos y nuestras vidas van a ser diferentes. Aunque Coré fue castigado por su rebelión o sufrió las consecuencias de sus acciones, su línea familiar experimentó una redención completa. Los descendientes de Coré encontraron favor en los ojos de Dios y 7 generaciones después de Coré, 7 generaciones después que Coré murió, el profeta Samuel surgió de su línea, de la línea de Coré, surgió el profeta Samuel. Ahora quiero leerte el Salmo 84, que es conocido como el Salmo de los hijos de Coré. Con esto quiero ir finalizando. Dice Salmo 84, 10, 12. Porque mejor, en la parte final, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía.